La siguiente exigencia básica, la seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento, trata de otra serie de condiciones, como puede ser evitar el impacto con elementos fijos, y para ello se indican unas alturas libres de paso mínimas en puertas, en pasillos, en zonas de circulación. Las alturas mínimas que tienen que tener los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas, como marquesinas, para evitar que se produzcan impactos con ellos. Las alturas mínimas de salientes en paredes o delimitar espacios en zonas de elementos volados, como puede ser debajo de esta escalera, delimitar la zona de paso para que, para que no se produzcan inadvertidamente golpes contra estas zonas voladas. También se habla del impacto con elementos practicables, qué retranqueo deben tener la maniobra de hojas de puertas en pasillos para evitar que cuando se abran se produzca un impacto con alguien que esté circulando por él. La dotación de elementos transparentes o translúcidos en puertas de vaivén para evitar también que se produzcan golpes. Cómo evitar el impacto con elementos frágiles, en superficies acristaladas y todas en áreas con riesgo de impacto, para que sean advertidas y no se produzcan golpes contra las mismas. Cómo se identifican estas y el nivel de impacto que tienen que soportar. Y también se habla, por ejemplo, del nivel de impacto que tienen que soportar los cerramientos de duchas y bañeras. También cómo evitar el impacto con elementos insuficientemente perceptibles y para ello cómo se deben señalizar las superficies acristaladas y cómo se deben identificar las puertas de vidrio. Y por último se habla de, para evitar el atrapamiento con puertas correderas, qué dimensiones y qué holguras debe haber para que no se produzca que a alguien se le atrape algún miembro, la mano quede atrapada allí, y las condiciones que deben cumplir los elementos de apertura y cierre automáticos. Todas estas condiciones las encontramos en la sección 2 del SUA, la seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento, pues lo que hablábamos, que alturas libres mínimas tiene que haber en zonas de circulación, 2,10 en zonas de uso restringido, 2,20 en el resto de las zonas, qué altura mínima tienen que tener los umbrales de las puertas, alturas de los marquesinas, elementos fijos o de las fachadas. Todo esto aquí está especificado por características. Pues, por ejemplo, el impacto con elementos practicables en zonas, en puertas que abran hacia el pasillo, cuando tienen que haber un elemento de retranqueo para evitar que invaden el pasillo, cuáles son las dimensiones mínimas. Los impactos con elementos frágiles, como decíamos los vidrios, se identifica qué zonas de vidrio en puertas y en zonas que no son puertas son las que tienen que soportar un determinado impacto de acuerdo con el ensayo que se establece en la norma UNE 12600 y los valores que tienen que aportar los vidrios en función de la diferencia de cotas que haya a ambos lados de la superficie acristalada. Si estamos en una zona de paso que está a la misma cota, pues estaríamos menor que 0,55, con lo cual los parámetros que hay que exigirle al marcado C del vidrio serían en el primer parámetro un 1, 2 o 3, en el segundo un grado B o C y en el tercer parámetro cualquiera, pero si estamos en una ventana o un elemento acristalado que pueda haber una diferencia de cotas, está situado en una cuarta planta, que hay una diferencia de cotas superior a estos 55 centímetros, pues es entre 55 centímetros y 12 metros o mayor que 12 metros, los valores de los parámetros cambian. Esto simplemente habrá que indicarlo en la memoria también de carpintería y vidrería, para indicar el grado de la resistencia al impacto de los vidrios. Los impactos con elementos insuficientemente perceptibles, pues todas aquellas grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas tienen que tener una señalización contrastada, aquí se especifican las alturas mínimas, etcétera, etcétera. Y como hablábamos antes, para evitar el atrapamiento, pues tiene que haber unas holguras mínimas para evitar que se queden, que haya riesgo de atrapamiento de extremidades. Y lo mismo respecto a los elementos de cierre y apertura automáticos. Por tanto, en nuestra memoria justificativa iremos relacionando de todo lo que se establece en el DBSUA las condiciones que debemos cumplir, pues condiciones para evitar el riesgo de impacto de elementos fijos, alturas libres de paso en zona de circulación, los umbrales de las puertas, etcétera, etcétera. Con elementos practicables, pues establecer que las puertas de los recintos que no son de ocupación nula no invaden los pasillos de menos de 2,50, que no se proyectan puertas de vaivén en nuestro caso,
Las condiciones de los elementos frágiles, pues los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que hemos hablado antes y que no disponen de una barrera de protección, se proyectan con una clasificación de prestaciones, los 3 parámetros que hemos dicho, X y Z, pues cualquiera B o C y 1 y 2 cuando hay una diferencia de cota superior a 55 centímetros y 1, 2 o 3, B o C en el segundo parámetro y cualquiera en el resto de los casos. Y esto, repito, es lo que habrá que poner en la memoria de carpintería y vidriería, carpintería, cerrajería y vidriería en los casos en que sean de aplicación. Puertas vidriadas de puertas, partes vidriadas de puertas y cerramientos de ducha, pues constituidas por elementos laminados o templados que resisten sin retorno un impacto de nivel 3. Cuando sean elementos insuficientemente perceptibles, en el caso de esas grandes superficies de vidrio, pues las características de la señalización para evitar el impacto contra ellas. Cuando haya puertas de vidrio que no dispongan de elementos, como que las identifiquen como cercos o tiradores, tienen que tener una señalización de acuerdo con lo indicado anteriormente, es decir, pues, aplicar lo que viene en el DBSUA a nuestro proyecto. Y en cuanto a las condiciones de atrapamiento, que en nuestro proyecto sí que existen puertas correderas, pues que todas estas puertas correderas de accionamiento manual tengan esa holgura superior a 20 centímetros y que los elementos de apertura y cierre automáticos dispongan de dispositivos de protección adecuados.